Ok. Entonces, en cuanto a las dudas, digamos, la principal, la de las acciones. Se había comentado que, por ejemplo, cuando calculamos la zapata aislada, que tenemos una condición de este lado, tenemos, Profesor, no, no se escucha muy bien. ok, así ya me escucho mejor. Sí, ya. Les comentaba que cuando realizamos la zapata aislada teníamos la cadena, el muro y el centro geométrico donde se implanta la cimentación se encuentra a prácticamente un medio de B. B medio de ¿Me escucha bien? O. ¿No se escucha bien? Ahorita que dijo, o sea, sí se escuchó, pero esa es lo que estaba explicando otra vez como que se desconectó. ¿Sí me escuchan bien? No, soy un poco. Sí. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha mejor o se siente mejor? A ver, hable tantito. Voy a probar igual el micrófono aquí. Sí se escucha todavía mal. ¿Qué tal escuchan? Regular. A ver si lo acerco un poco más. Ahí se escuchó un poco mejor. Ok. Ok, entonces vamos a continuar con lo que les estaba comentando. Cuando revisamos la parte de las zapatos aisladas, les había comentado que tenemos una cantidad a la posición del centro de línea o el centro de propio o al peso propio que generaba el muro hacendado, ¿no? Entonces, teníamos los momentos de manejo. Profe, se sigue escuchando mal. Se escucha muy, muy mal. Se oyen como golpeteos, además. Es que se ¿Qué tal escucha me como escuchan? sonido del lápiz y entonces pues se distorsiona. Así que tal le escuchan. Mejor, ¿Sí? por el momento. Entonces parecen son los audífonos. Entonces, les había comentado que teníamos la descarga vertical que nos producía un momento de volteo ya que presenta una excentricidad con respecto al centro de línea de la propia zapata. Además, que siempre vamos a tener una descarga vertical, ¿no? Entonces, algunas de las presiones que vamos a tener serían una presión producidas por la descarga vertical en el área, más Perdón, un incremento. hay como un momento en que como que tapa el micrófono y después lo destapa y otra vez ya se escucha bien y después lo vuelve a tapar, no sé qué es lo que hace. A ver, así. De repente se escucha muy raro.
Sí, pero también como que da pequeños golpes de estática o algo así. No sé, no sé. No recuerdo el nombre. ¿Me escuchan? Sí, por el momento sí. ¿Escucha bien? Muy mal. Sí, ahí se escucha bien. Entonces, les había comentado que cuando vimos la parte de una cimentación para colindancia, les había dicho que se provocaba una excentricidad permanente debido a la carga del muro y del propio dado con respecto al centro geométrico de la zapata. ¿Sí? En este caso, por ser rectangular, el centroide se ubicaba justamente en el centro. Entonces, quedaban B medios y B medios. Este nos provocaba un momento de volteo permanente, además que siempre se iba a mantener la descarga vertical. Entonces, en cuanto a reacciones del suelo, iba a haber una presión o una reacción vertical que dependía de la descarga vertical entre el área de contacto y un momento de volteo que era producido. Un incremento de presiones. ¿Sí? Entonces, de manera permanente, vamos a tener una reacción máxima, entonces, ahora el factor de seguridad, lo que tendrían que revisar en condiciones estáticas, es que la capacidad de carga última entre Q máxima que se va a generar sea mayor o igual que 3. ¿Sí? Y ahora cuando se presentaba el transitorio o digamos un evento sísmico, iba a producir un momento de presión mucho mayor que iba a sustituir el empleo. ¿Sí? Entonces ahora este factor de seguridad tendrá que estar dado por Q, capacidad de carga última, entre la nueva Q máxima producida por el momento de volteo, por el transitorio, sísmico, lo que ustedes quieran considerar, y el factor de seguridad tiene que ser mayor o igual que 1.5. ¿Sí? ¿Me ayudas? Profesor, Sí. entonces para el estático sería el factor de seguridad igual a 3 y para el transitorio 1.5. Sí. Gracias. Solo. Pero- Ajá. y para el caso del momento del volteo, sería considerando las fuerzas que obtuvimos, ¿no? Con la ecuación de cantidad de movimiento. Sí. Pero, por ejemplo, para el momento de volteo en condiciones ordinarias, o sea, tendríamos que ocupar las dos fuerzas, o sea, la de X y Y, que las Exactamente. obtuvimos. Exactamente. Solo que ahora ya no van a aplicarse como las combinaciones que hicimos, considerar el 100% en X o 20% en Y. Se consideran las fuerzas tal y como son. Ok, gracias. ¿Sí? Igual para el transitorio se consideran las fuerzas tal y como son. Ya no hay combinación.
O sea, ya no hacemos los de 100% en X y 30% en Y. No, porque ya son acciones que nosotros estamos obteniendo. En el caso del sismo se considera 100% en una dirección y 30% en la otra, debido a que no tenemos la certeza de dónde va a venir el sismo. Oh, ya, ok. ¿Sí? Gracias. ¿Dudas? ¿Con eso queda más claro? Sí. Entonces, los que ya lo habían entregado, si hay algunas consideraciones que tendrán que modificar, no hay problema. De todas maneras, platicamos que la entrega se posponía para el día viernes y pues está libre de cambiarlo. ¿Ok? Entonces, continuamos con hasta donde nos quedamos. ¿Sí queda clara esta parte? Ok. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo que teníamos. Así como está, profe, así se escucha re bien. La verdad no sé qué hice, pero vamos a dejarlo así, no hay que moverle nada. Es que yo creo que se le debe haber metido algo donde se encuentra el auricular, porque antes no tenía ningún problema y últimamente como que de repente lo boto un poco. Ya le limpié y todo, pero aún así no sé qué tenga. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto lo que sería la revisión de la cimentación, principalmente la parte de la excavación. Todavía nos falta ver la parte de la estabilidad, pero digamos en términos generales, lo que era una falla de fondo y una falla por supresión. Vimos que la falla de supresión se generaba por el exceso de presión de poro debajo del estrato impermeable y que se producía sobre un estrato permeable, ¿sí? Esa presión nos generaba como una fuerza con un taponeo, lo que podía provocar expansiones muy grandes en el suelo, ¿sí? Además de las expansiones, viene la parte de las recompresiones. Al cambiar su estructura al suelo y volverlo a comprimir, pues iba a deformar mucho más. Entonces, ahí es algo que tenemos que evitar siempre. Y entonces dijimos que para evitar ese problema o esa situación, se tendría que aplicar un bombeo en el estrato permeable, ¿sí? Hablamos del bombeo profundo, que es tal cual un abatimiento del nivel freático, o un bombeo de achique, que es un abatimiento superficial, simplemente para mantener las condiciones de poder trabajar en seco en el sitio, ¿sí? Les comenté que normalmente se emplea manejar 1 metro o 50 centímetros por debajo del nivel de excavación, siempre para la construcción o durante la excavación, ¿sí? Y esa prácticamente es la única forma que podemos evitar la falla de supresión, y es haciendo un bombeo profundo. También vimos lo que sería la falla de fondo. Se produce por la excavación y sería como una situación de falla por capacidad de carga a la inversa, ¿sí? En este caso, el lado que va a poner una sobrecarga sería el propio suelo más el peso de las colindancias sobre nuestra excavación, que realmente le está quitando ese confinamiento. Entonces lo vimos como lo que era el modelo de la balanza de Kristianovich, que como si fuera una balanza, el lado donde sobrecarga más va a ir hacia abajo y el lado donde no tiene descarga se iría hacia arriba. Les dije que tenemos que tener por lo menos un factor de seguridad mayor o igual que 1.5. Entonces, si no lo llegamos a cumplir, pues la solución para este tipo de situaciones sería excavar por etapas, haciendo unos pequeños taludes para evitar que el suelo no se desconfine completamente y que se mantenga una sobrecarga. Otra opción era, por ejemplo, mantener un sistema de tabla estacado, pero empotrarlo sobre un estrato que te aporte lo suficiente resistencia
para que no falle por pateo, que es algo que igual vamos a ver después. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, un tabla estacado o un muro Berlín, un muro Milán, pues no nos va a permitir eso, ya que por ser suelos muy blandos, no siempre se va a tener esa seguridad. Entonces hay que buscar una pata más larga y todo eso. Digamos, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ok, entonces teníamos la parte de la condición resumen de los estratos, que era la estratigrafía que nosotros estábamos manejando, los pesos volumétricos, calculamos ya lo que era el esfuerzo total a nivel de desplante, el esfuerzo efectivo a nivel de desplante, la presión de poro que se ejercía, y con eso igual habíamos llegado a que teníamos una cimentación semicompensada. Ahora, tenemos hasta ahorita toda la información general, definimos una profundidad de desplante con base en las características que ya se había dicho, vimos la diferencia entre un cajón de cimentación con respecto a una losa de cimentación con contratraves invertidas, pero falta revisar la capacidad de carga. Solo sabemos que es una cimentación semicompensada, pero no sabemos si realmente el suelo es capaz de soportar esta sobrecarga, ¿sí? Entonces, vamos a copiar aquí. Esta sería la condición resumen. Dentro de la información que ustedes tienen y que ya tienen en la plataforma, es las pruebas de laboratorio que se realizaron. ¿Qué es una prueba triaxial a 560? Bueno, vamos a anotar estos datos. Ok, entonces tenemos una prueba a los 5,76 metros. ¿A qué estrato le podemos asignar esa prueba inicialmente? Sería de 5,70 a 6 metros. Está solamente sobre la cuestión. Y una modificación interna graves. Entonces, de 3, 6, 7, 2 corresponde a este estrato que es de 5,76 metros y el valor de la ecuación y ángulo de fricción interna está graficado aquí. Entonces ya lo alcanzan a ver mejor. Tiene una cuestión de 7,6. La siguiente prueba es 14,8 metros y corresponde a este estratarcillos y tiene un ángulo de fricción interna de 4,4. Para este caso, de 19 a 19,40, tenemos un estrato arcilloso, monolimo gris sólido, de 3,7. Y este es un PCA adicional que se hizo en el sitio, que es un limo café oscuro, y se extrajo la muestra de 230 a 250.
¿sí? Es prácticamente pasando el relleno. Y tenemos de 4.6 a 27. 4.6 y 27. Ok. Digamos, esto es en cuanto a pruebas de laboratorio que tenemos. ¿Hay alguna duda aquí? Lo único que falta agregar es esta última prueba, que no la tienen en el archivo de PDF que ustedes tienen, pero se los comparto más tarde. Híjole. Bueno, aquí tenemos el perfil, que es el limón café oscuro. La parte de las arcillas, tenemos una arcilla gris claro con lentes de arena. Después tenemos prácticamente un estrato arcilloso con lentes de arena, esta arcilla y arena. Y pues, vamos a asignar las pruebas con base en lo que tenemos. Voy a poner la doble pantalla. Ok. Tenemos una prueba de la parte superficial. El relleno, vamos a omitirlo por este momento. No hay que agregarle propiedades. Aunque, no hay que agregarle todavía. El siguiente, que sería de 7283, vean las características que tiene, que son una arcilla gris claro con lentes de arena. Tenemos un contenido de agua un tanto similar al estrato que se encuentra por encima de. ¿Qué parámetros le podrían asignar ustedes? Vean que, por ejemplo, no podría aplicar las correlaciones que ocupamos en otras situaciones, ya que el número de golpes es por el peso de herramienta, ¿sí? Solamente se introdujo la herramienta y por sí sola, por peso propio, se obtuvo la muestra. Vean que son suelos muy blandos, entonces ya no aplica las correlaciones como lo vimos en el otro ejemplo, ¿sí? Por eso es que es muy importante que en suelos de alta compresibilidad, como son suelos de transición o de lago, es importante extraer muestras inalteradas para ensayarlas en laboratorio, porque no hay una forma de poder obtener correlaciones, a menos que se ocupe, por ejemplo, un cono eléctrico, que por la sensibilidad del material, del instrumento, sí nos pueda dar ese tipo de correlaciones de resistencia. ¿Sí? Pero el SPT es un tanto brusco con ese tipo de suelos, pero, digamos, tiene otras ventajas. Entonces, para el estrato de 7.2 a 8.3, ¿qué propiedades le podrían asignar a ustedes? ¿Qué proponen? Bueno, si son muy blandos, entonces Se cortó el audio a la mitad. decía que si son suelos muy blandos, su ángulo de fricción interna será de 0 o será muy bajo. Es correcto. Entonces, ¿les parece bien si mantenemos esa de 3.6? Vamos a poner aquí un apartado para lo que son las pruebas de laboratorio, porque esto va a ser muy importante para la parte de competitividad. ¿Sí? Esta es la prueba 1. ¿Sí? Y de ahí las asignamos, o en dado caso ocupamos alguna correlación. ¿Sí? De 7.2.8.3, pues vemos que el peso de herramienta es 0, entonces podemos asignarle la prueba 2 primero. ¿Sí? Esto sería 3.6. El siguiente, que sería un estrato de 8.3 a 10.5. Vamos a ver qué tipo de material tenemos. Es una arcilla café claro, y vean que los contenidos de agua se disparan. ¿Sí? Y del otro lado tenemos una arcilla café claro, y donde tenemos un tubo Shelby, que es de 12 de kilo.
Entonces, bueno, le podemos asignar la prueba esta de aquí, ¿no? La más cercana, que es una arcilla café claro, que si bien el contenido de agua se dispara un poco más, podemos ver la prueba de laboratorio para ver qué contenido de agua tenemos. La prueba 2, la 3, tiene un contenido de agua de 218%. Entonces, ¿qué podríamos ocupar aquí? 8.3 a 10.5 metros. ¿Le asignamos la prueba 2 o le asignamos la prueba 3? Pues yo opino que le dejemos esa prueba 2, ¿no? Perdón, la prueba 3, la que se encuentra de 11. No se le está entendiendo. ¿No lo escucha nada? Más o menos como que un poco tapado el micrófono. Sí. ¿Se escucha igual? ¿Qué tal se escucha? Mal. A ver, me dicen cuando se escucha un tanto mejor. ¿Así? Se oye un zumbido. Es que pongo la estática que está haciendo aquí el micrófono. ¿Así qué tal se escucha? Pues su voz se oía un poco mejor, pero sigue el zumbido ahora. ¿Así? No, sí se escucha un sonido como ese. ¿Así? ¿Se escucha No, bien? ya. Así sin audífonos, ¿qué tal se escucha? Sin audífonos se oye más clara su voz, pero como que el zumbido es permanente al parecer, porque se acaba de activar de un momento a otro, pero ya no se quita. A ver, ¿qué tal se escucha ahorita? Igual. Pero creo que es tolerable si ya se oye más clara su voz sin los audífonos. ¿Sí? Al final lo importante es que ustedes me escuchen bien. Ok, entonces, a ver, déjenme probar si... ¿Qué tal se escucha ahorita? Se escucha igual el zumbido, pero pues sí se le entiende. Ok. Ahora, les había preguntado que ¿qué prueba podemos asignar del estrato de 8.3 a 10.5 si tenemos una arcilla café claro con un contenido de agua bastante elevado? ¿Sí? Podríamos ocupar la que corresponde de 11 a 13 metros. Ocupamos esta de aquí, que es de 3.6 a 7.2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ocupamos la prueba 2 o le asignamos la prueba 3 a este estrato?
me escuchan? ¿Cuál dijo la primera? ¿Qué estrato dijo que era? El de 8.3 a 10.5. ¿Hacemos la prueba 2 o la 3? La 2. Esta de aquí de 10.5 a 20 metros, por el momento la vamos a elegir. ¿Sí? Y la siguiente sería de 11 a 13 metros, que es la que corresponde acá. 4, 0. La siguiente que es de 16.4 a 17 metros. Es una ceniza, entonces igual por el momento vamos a elegirla. La siguiente es una silla gris verdoso de 17 a 19 metros. Tiene asignada la prueba 4. Este es un estrato silloso con lente de ceniza. Vean que, por ejemplo, aquí ya tenemos un número de golpes, tanto en el estrato de 19.2 hasta, bueno, ese estrato, y el de 22 a 25.5. Ya hay un cierto porcentaje de número de golpes que ahora sí ya nos podría a lo mejor emplear a una correlación en cuanto a resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo así en una correlación de resistencia. El siguiente, que es de 20 a 21.8, este de aquí. Vean que mantiene más o menos las mismas propiedades que el anterior. Entonces vamos a hacer igual la prueba 5. 4. Y siguientes de 21.8. Igualmente podemos aplicar la correlación. El siguiente es de 23. De 23 a 25. Este de aquí. De 21.8. Este de aquí. A 23. Lo separamos aquí. Entonces, son los dos, estos dos son los correctos. Después viene el de 25 a 27, que corresponde a este estrato. Aunque ya está un tanto alejada, podemos seguir ocupando esta misma de los 19 metros. Pues sería la prueba 4. 5, siguientes de 27.8 a 31. Pero igual podemos aplicar correlaciones a partir de esta oportunidad. A partir de 27 ya podemos emplear el uso de correlaciones. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí se entiende más o menos tanto el audio como mi letra ahorita? ¿Ya lo vieron? Disculpen, el de 10.5, ¿por qué no se tiene?
Ah, ok. Bueno, aquí les puse la omisión, pero digamos, no solamente tenemos un estrato más arcilloso que arenoso por la parte del número de golpes, el número de golpes fue de 1, entonces pues no sería tan bueno aplicar una correlación. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando tengan la presencia de estos pequeños lentes de arena, hay, digamos, dos formas generales. Cuando pueden asignar una de 16 grados o por su defecto, digamos, emitirlo. ¿A qué me refiero con emitirlo? Debido a que el espesor es muy bajo, al momento, bueno, cuando calculábamos igual la capacidad de carga, obteníamos la sumatoria de las presiones por el espesor entre la sumatoria de los espesores. ¿Sí? Si tenemos, bueno, aplicaba lo mismo para el ángulo de fricción interna. ¿Sí? Y por D entre el ángulo de fricción interna y la sumatoria de los espesores. ¿Sí? Si se dan cuenta, el ángulo de fricción interna en todo el suelo prácticamente es cero. ¿Sí? Entonces solamente le vamos a poder trabajar como si fuera crecido. Si tenemos un estrato arenoso de un espesor de 50 centímetros y que la resistencia de golpes es de 1, pues el ángulo de fricción interna igual va a tender a ser bajo. ¿Sí? Entonces por eso lo podemos medir. ¿Me quedó claro por qué? O si ocupamos el ángulo de fricción interna y calculamos los demás espesores, pues se van a dar cuenta que aún así el ángulo de fricción interna va a ser muy, muy bajo. ¿Sí? Gracias. ¿Ya lo supieron? Sí, profesor, bueno, dijo que no se podía utilizar correlaciones en algunas porque era el peso propio de la herramienta, el que hacía, digamos, la penetración, pero no entendí entonces por qué sí ahí está poniendo que se va a hacer correlación. Ah, ok. Porque en otras sí se tiene, a partir de los 19 metros, ya se tienen resistencias de número de golpes mayores, que están entre 5 hasta 10, 20, 50 golpes. Pero en exclusivo este estrato de 10.5 es el que ya no tiene resistencia. Bueno, de hecho también este de 16. Ven que tampoco es un avance, más bien un golpe sobre 60 centímetros. Que es prácticamente nada. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Entonces, de hecho, tiene razón. Entonces, al final, si supiera puede extraer alguna prueba, lo más seguro es que nos hubiera dado un valor de ecuación en lugar de una beneficio interna un tanto elevado. O en su defecto, el porcentaje de arena pues, son lentes muy pequeños. ¿Qué? ¿Dudas? Esta igual es una de las, digamos, limitantes en cuanto a la mecánica de suelos. Hay que saber o hay que pensar qué tipo de prueba le podemos asignar a cada uno de los estratos. Porque no podemos extraer pruebas cada metro porque eso puede elevar bastante el costo de la exploración. ¿Sí? Va a haber sondeos o casos donde se pueda pagar, pero por ejemplo si es una casa pequeña, pues no, digamos, va a ser muy, muy caro de estudio. ¿Sí? Entonces por eso hay que ver dónde podemos extraer las muestras y con base en eso asignarlas. ¿Sí? De manera general, pues se puede extraer entre los 4 metros, 7 metros y 7. El chiste mantener una cierta distancia entre
entre muestras para tener tanto un muestreo más disperso. ¿Okay? Además que, por ejemplo, cuando vemos lo que es la capacidad de carga y cuando vemos asentamiento, los estratos superficiales son los que más se involucran en cuanto al cálculo de asentamientos, capacidad de carga. ¿Sí? Y los profundos, vean que ya tienen una cierta resistencia, que además de obtener valores de resistencia al corte elevados, son menos compresibles. Y el efecto de corte que va a resistir ese suelo, va a presentar ese suelo, va a ser mínimo, que a lo mejor no presenta tanto. Entonces, poco a poco van teniendo esa sensibilidad para ver dónde se dan sus muestras, va a ser el proyecto que van a realizar. Entonces, tenemos, aquí voy a anotarlo, tenemos un ángulo de una profundidad de desplante de 3.75. Y tenemos un ancho de la cimentación. Recuerden que por ser una cimentación compensada, el área de desplante de la cimentación es la huella del edificio. Y tenemos un ancho de 22.7. Es 22.7. 7 metros. Entonces, habíamos visto que a partir del nivel de desplante de la cimentación se produce una superficie de falla que va a involucrar algunos lugares en anchura. Los cuales son los estratos que están involucrados en la tenemos estratos, bueno, la profundidad total será igual desde los 3.75 metros más 22.7 más ¿verdad? Es .45. Vamos a involucrar el esto. Es que no va a caber aquí, voy a ocuparlo en otra hoja. Okay. Y vamos a copar la misma gráfica que ocupamos en los ejercicios pasados para obtener la densidad relativa y con base en eso obtener
los ángulos de fricción interna y de cohesión que corresponden. Permítanme. Es aquí. Bueno, aquí están las correlaciones. Y lo que quería obtener es esta gráfica. Permítanme un momento. Es que luego con las capturas de pantalla se pierde un poco la calidad de la figura. Entonces, se mantiene un poco más. Ok, entonces vamos a anotar aquí adelante el número de golpes que corresponde a esos estratos. Tenemos estratos de 19.2 a 20. Corresponde a este de acá, que pues prácticamente cae el de 8, ¿sí? Vamos a considerar este de aquí. Ya, ok, de 21.8 a 23. Involucra a estos dos. Podemos obtener el promedio. Al final, el problema que sería 5 golpes. De 23 a 25.4. 23 a 25.4 involucra a estos 4. Entonces, hacer el promedio de todos. De 12 más 8, 20, más 4, 24, más 12, 26, 24. Y el siguiente corresponde a... Bueno, podemos sacar lo demás, pero al final ya solamente va a involucrar estos 3. ¿Sí? ¿Lo sacamos o los omitimos por el momento? Vamos a anotarlo una vez el número 2. Sería de 27.8 a 31. Aunque no calculemos la correlación, pero hay que tener un tip para que igual nos va a funcionar para el cálculo de las funciones. Sería de 27.8 a 31. Entonces involucraría todos estos acá. Sería 5 más 9 más 27 más este estrato de 1 a 6, bueno, un golpe, a 28 más 32.
¿Cuál es el número de golpes promedio? $102. ¿Cuándo? 102. Ok, entre 6. 17. 27, 17. 17. Ok. 17. El siguiente de 31 a 35 involucraría estos de acá, de 26, 22, 20, 3, 50, 17 y 9. $22.4. Y el último corresponde de 35.6 a 38.4. Ahí hubo un error, 35.6 a 38.4. Sería 47, 50, 30, 11, 18 y 50. Permítanme un momento, que sacan el primero. Ok. ¿Cuánto les da el promedio del último estrato? De 35.6 a 38.4. $34. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a obtener las densidades relativas de los diferentes estratos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, vean que el estrato de 19.2 a 20 es un estrato arenoso. Entonces, aquí solamente aplicaría la de 26 más la densidad relativa por punto 15. ¿Sí? En el otro que tenemos de 21.8 a 23 es igual, es una arena, entonces aplicaría solamente la densidad relativa. El siguiente, que es una arena arcillosa o una arcilla arenosa, tenemos de 23, bueno, un número de golpes de 29, entonces aplicaría la misma ecuación más la parte complementaria de la ecuación. ¿Sí? Y en estos de aquí es una arena limosa donde, digamos, el número de golpes solamente nos va a servir para obtener un valor de la ecuación. Aquí sería un limo arenoso que obtenemos tanto ángulo de fricción interna como cohesión, y de este lado igual tenemos tanto ángulo de fricción interna como cohesión. ¿Sí? Estos tres involucra cohesión y estos de acá solamente involucra ángulo de fricción interna. Perdón, a excepción de este de aquí. ¿Ok?
Entonces, la densidad relativa para 8 golpes es más o menos por acá. Si tenemos aquí 25, aproximadamente es el como 30. Para 5 golpes, les vean la condición es muy suelta, pero realmente es por la parte cohesiva que tiene. ¿Sí? Entonces, no, de hecho es por la consistencia. Serían a lo mejor 20. El siguiente de 23 a 25.4. Tenemos 9 golpes. Tenemos un tanto más elevado. Aproximadamente son como 35. Este de acá les comentaba que nos sirve solamente para obtener el ángulo de presión y fricción. Perdón, de ecuación. Bueno, vamos a anotar. Siete. Nuevamente 47. 22. Vamos un tanto más adelante. 32. Y el de 34. Vamos por acá. Y tenemos como un 65%. Vamos a corroborar esto de aquí. De 7, 8, no causa un poco de ruido si es cocido o es arcilloso. 27, 8 a 31. Pues tiene intercalaciones venosas. Contenido de agua es un tanto elevado. Okay. ¿Esto ya lo copiaron? Entonces vamos a ocupar estas correlaciones para donde corresponde. Bueno, vamos a tener primero la modificación interna de acuerdo a la densidad relativa. 28 más 0.15 por 29. ¿Cuál sería para todos los casos? De una vez consideren el reducido, que es obtener el ángulo de fricción interna y lo multiplican por 2/3. Sería 28 más 0.15 por 30. El resultado que les dé entre medio por 2/3. El primero es de 21.6. El siguiente.
De 20.6. Siguientes. Vean que aquí, por ejemplo, es tanto el estrato de 19 a 20 y el de 21 a 23. Entonces, el valor de la función es 0. Y el siguiente de 23 a 25.4. 22.17. De 47. Es punto 17, profe. O ese ya no. 22.17. 22.17. 17. Y en lugar de 22. 22.17. De 47%. 23.37. 23.7. 37. 23.87. Ok. Y el último. 25.17. Ahora, vean que los estratos de 19 a 20 es un solo arenoso y el ángulo de fricción interna es perdón, de reducción es igual a 0. El de 28 a 23 es igual a un suelo arenoso, entonces la presión es diferente. Pero a partir de 23 hasta 38 son suelos intermedios, ¿sí? Es decir, que tenemos una matriz arcillosa con estratos arenosos o una matriz arenosa con estratos con porciones arcillosas. Entonces, vamos a ocupar las correlaciones que corresponden para suelos intermedios, que sería considerando tanto un ángulo de fricción interna como un valor de presión. Les había comentado que el ángulo de fricción interna lo vamos a ocupar mediante la correlación, sería como esta expresión, pero el valor de la presión va a depender principalmente del número de golpes. Tenemos un número de golpes de 9, que sería emplear 0.2 por 9, sería 0.18, que es en kilogramos por metro cuadrado, entonces sería 1.8. 1.8 por 1.8 por 2 tercios, ¿cuánto le da? 1.2. ¿Cuánto le da? El siguiente es de 17 golpes, entonces emplearíamos esta que es para suelos medios, que sería 0.15 por n menos 2, n menos 10, perdón. Entonces sería 0.15 por 7 más 0.2. ¿Cuánto le da?
será necesario que lo pase también a la hoja donde estamos trabajando en PowerPoint o solamente así como nosotros. Pues sí lo pudiera poner en la presentación. Vamos a copiarlo. Para las otras clases, les voy a pedir de favor que impriman el perfil estratigráfico, porque el estar regresando al perfil, bueno, al AutoCAD, a las presentaciones, algunos datos comunes, no sé qué tanto o qué tan bien consideran esas clases, pero a mí me revuelve bastante estar regresando de una aplicación a otra. Entonces, mejor para las otras, impriman su perfil estratigráfico y cuando lo referenciamos al perfil, ya no voy a abrir el AutoCAD, sino les voy a decir, pues está profundidad y ahí está el estrato y todo eso, ¿sí? Para no estar cambiando de aplicación. Entonces, bueno, 'no? Recuerden que en ser relativo no están saliendo de función. Ahora, para el valor de la cuestión, desde el número de golpe, es 0.0. 0.02 por n. Dice, punto 15 por n. Para el n igual a 17, esta ecuación sería 3.15 por a 0.2. ¿Cuánto es 27, 8, 20?
Ya reducido sería 2 cerrados. 2.03 ¿Toneladas metro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado? toneladas. Profesor, una pregunta. Profesor. En el de 19.2 a 20, ¿por qué le puso 0? Porque es un estrato de luz. ¿Es que, perdón? Un estrato de luz. Ok. Cuando son arenas limpias, solamente consideramos la parte friccionante, o si son cohesivos, solamente consideramos la parte cohesiva. Pero si tenemos una variante, una matriz arcillosa y una parte venosa, o viceversa, lo ocupamos como si fuera friccionante. Pues consideramos los parámetros. Ok. Sí, gracias. El que sigue es de 2.5. El último es de 5. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos. La próxima clase quiero que obtengan los valores de cohesión y ángulo de fricción interna promedios, de acuerdo a lo que hemos visto en los otros ejemplos. ¿Sí? Considerando que el ancho de las edificaciones de 22.7, bien, sería lo mismo que corresponde hacia la profundidad, sacar el valor pues, de este promedio de cohesión y fricción. ¿Ok? ¿No hay más dudas? Pido de favor que impriman el perfil para las futuras veces que vayamos a emplearlo. No está regresando el AutoCAD que nos crea ahí confusión en cuanto a cambio de páginas. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces nos vemos el viernes. Profe, una pregunta nada más. Al inicio se me estaba cortando la conexión y no alcancé a escuchar lo que dijo de 100% en X y 30% en Y. De que si se tomaba o no, no alcancé a escuchar. Ok, no se considera. Porque los casos de los edificios se considera el 100% en una dirección y 30% en otra, debido a que no se tiene la certeza de dónde viene el sismo. ¿Sí? En este caso, nosotros sabemos de dónde viene la fuerza debido a la presión de la tubería y por el cambio de dirección, tanto en X como en Y. Entonces ya no hay combinaciones.
Es considerar las fuerzas tal y como obtenemos. Ok, gracias. ¿Dudas?